We're on a trocha, a route for contraband which allows illegal passage across the border between Venezuela and Colombia. Emily and her siblings take this path daily. Vamos. Estamos cruzando la trocha, es el único método que tenemos para cruzar de Venezuela a Colombia para poder tener la oportunidad de estudiar. Y es difícil conseguir trabajo y la comida es muy cara, todo es caro. Y sí, eso, situación económica. Ya no teníamos el sustento para sostener la familia, entonces nos tuvimos que venir de allá para acá. A quarter of the migrants who use these trochas are minors, often unaccompanied. Like Emily, most do not have papers and can't cross the Simón Bolívar Bridge, the official crossing point between Venezuela and Colombia. Emily needs to check that the path is safe. Muchísimos, pero no puedo nombrar qué riesgo, pero sí hay muchos que la gente calla, entonces no. ¿Por qué no puedes nombrar? Porque puede correr el peligro la vida de mi familia o de mis amistades, no sé, entonces no me intento preocupar tanto porque después Vamos. The 17-year-old Venezuelan has spotted a group of armed men on the opposite bank of the river. Dios mío, padre. This area is controlled by a gang, the Tren de Aragua, the region's most powerful mafia. Dios mío, padre. Sí. No podemos grabar de ese lado. Vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos avisaron que no podemos grabar, entonces... Ay, ¿quiénes son estas personas? Esos son la... ¿Malas? Sí. Entonces, vámonos, niños. The Tren de Aragua gang was born in Venezuelan prisons and became dominant due to its violence. Its influence has since spread to Colombia and all the way to China. Kidnapping, prostitution, drug trafficking. This gang has been terrorizing the region for the last 3 years. It systematically extorts migrants and taxes all merchandise that passes through its territory. A single one of these trochas can bring in tens of thousands of euros per day. And the Tren de Aragua controls hundreds of them. Emily has no choice but to pass through their territory. In the last 10 years, more than 6 million Venezuelans have fled the country to escape food insecurity. Colombia is the primary destination. The border town of Villa Rosario is the first step in the migrants' journey. Emily and her siblings managed to escape the gang and find another path to reach the Church of the Border. An organization that welcomes 90 Venezuelan children every day. Emily volunteers in the center. She's been supervising the youngest children for a year. Ella se llama Rose Bailey y tiene 5 años. Ella se llama la Will Ladies, también tiene 6 años. Javismar tiene 5 años. To come and study here, these children took secret routes. No adult accompanied them. Entonces, vas a hacer la letra I así, un palito y un puntico. Y el 2 lo vas a hacer así. In addition to lessons, each child receives 2 meals per day here. For their parents in Venezuela, this is often the only way to feed their children. As a result of this influx, the pastor, Mauricio Miranda, decided 6 months ago to turn his church into a welcome center for minors. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿hoy qué estás aprendiendo?
¿Y esta qué letra es? La I. Eso, la letra I. Hay niños que ya están en 9, 10 años que deberían ya saber leer y escribir y ellos no lo saben porque no han estado en ninguna institución educativa. Entonces ellos buscan un sistema como el nuestro en donde les podemos ofrecer un cuidado, un aprendizaje, amor, alimentación. No están viviendo la niñez que debe estar viviendo un niño. Entonces prácticamente este tiempo en el que están en el centro de acompañamiento están siendo niños y viviendo su naturaleza de niños y su edad de niños. But the pastor cannot take care of the dozens of minors who come unaccompanied to Villa Rosario. Buenos días. Hay muchos niños de 13 a 16 años que se han venido solos de diferentes ciudades de Venezuela. Entonces ellos ahora están acá solitos, sin mamá, sin papá, y ellos ahora su familia son otros niños de la misma edad. In Parada, a neighborhood controlled by gangs, children are easy prey. They regularly disappear on these paths. Mauricio Miranda is one of the few people who can go there without fear. Hay grupos acá de trata de personas, ¿no? Entonces tienen un propósito con cada niño o si es el caso que lo necesitan. Entonces esa desaparición puede terminar en venta o en entrega para una adopción, pero a través de dinero, bueno, muchos factores que ellos manejan. Ahí sí no tengo como mucha información, el destino, porque pues mi mente no alcanza a imaginar todo lo que puedan hacer con un niño, pero en la mente de los que están en ese negocio sí, es muy extensa para poder encontrar beneficios con un niño. ¿Y qué puede peligrar una persona que habla demasiado de eso? Secuestro, una golpiza, dependiendo. ¿Peor? ¿Y peor? Y cosas, sí, y peor, la muerte, ¿no? Dependiendo del grado de implicación que tenga sus palabras, ¿no? The Colombian government estimates that 25,000 unaccompanied minors may have crossed the border between the two countries since 2015. Colombia shares 2,000 kilometers of border with Venezuela. It's impossible to regulate it. The police do random raids on the trochas of Cúcuta. This morning, about 50 officers block off a drug trafficking route. Listo, muchachos. Hagamos el control ahí en... A communications operation hunts for gangs during a patrol. But it doesn't stop illegal immigration. Actualmente nos encontramos en un paso informal, las denominadas trochas, sobre la línea de frontera con nuestro vecino país, Venezuela. Esta trocha se denomina la trocha de los mangos, acá en Colombia. Para el territorio venezolano tiene otro nombre, ¿no? Aquí nosotros nos encontramos con un componente policial, con el acompañamiento también de Migración Colombia, efectuando los controles a los pasos y a los ingresos al territorio nacional. This Sunday, many families enter Colombia illegally to buy food and medicine. Tranquila, mami. Dame la mano. Eso ya. Listo. The goal of the police is not to arrest them, but to check that no unaccompanied minors have snuck into the group. This family is coming from Venezuela and does not have any documentation for their children. Cuando vienen con niños les damos prioridad para que pasen por el puente. Aquí no le corresponde el número de cédula, ¿ok? Para la próxima. Esta es la partida de niños. Para la próxima, ¿ok?
Just a reminder of the rules, and the children enter without any verification. This is how unaccompanied minors are able to cross the border. Denouncing trafficking puts one's life at risk. Christian Herrera, an investigative journalist with the newspaper The Opinion, knows this perfectly well. For the last 15 years, he's been investigating the troubling links between the Mafia and the local authorities. He is under 24-hour protection. He recibido muchas amenazas de muerte. Hasta me han dado 24 horas para irme a la ciudad y toda esta situación. Entonces el Estado cuenta con el gobierno cuenta con un programa de protección a periodistas. Le dan a uno coches como estos, que es blindado, con unos hombres de protección, unos escoltas. He's heading this morning to the Venezuelan border. Este lugar ha sido un sitio que también se han ocurrido situaciones de desapariciones, asesinatos. The Escobar neighborhood is 20 minutes from the center of Cúcuta. Christian is investigating the groups who control the border trafficking. Each day, nearly 15,000 people cross this bridge. More than twice as many illegally cross the border via the trochas. Para el transporte de mercancías de patrias primas no nos sirve el puente. No, ¿por qué? Porque no, o sea, es ilegal pasar la mercancía. En esos casos que usan las trochas, pues la mayoría de la gente sí las usa de a poco. ¿cuánto les pueden estar cobrando una trocha por pasar? No tengo ni idea. Mira, por lo general no pasamos por el puente. ¿Sí? ¿Más seguro? Sí, en el sentido es más seguro. Sí. Bueno, listo, gracias. Gracias. The gangs reportedly charge between 1 and 20 euros for the right to cross. Yo te podría decir que diariamente la frontera o un tramo de la frontera pequeño le estaría dejando a los grupos armados ilegales unos $30.000 diarios. El riesgo es muy grande porque como están los grupos armados, lo que les digo, los pueden reclutar, los pueden violar, los pueden desaparecer. Puede pasar muchas cosas peligrosas para esos menores que les toca o se ven obligados a ir o venir por la frontera. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe qué sucede aquí en las trochas, todo el mundo sabe cómo se mueven las trochas, la ilegalidad que hay en estos pasos, pero nadie pelea o nadie del gobierno, del Estado, la fuerza pública lo evita. O sea, ellos también llegan hasta cierto punto y ahí no pasan porque saben que si llegan a pasar de ese punto van a tener una confrontación armada. Hay casos donde los mismos grupos le dan dinero a la policía, a la fuerza pública para que los dejen trabajar libremente, trabajar entre comillas, delinquir libremente en la frontera. One of the most lucrative parts of trafficking is prostitution. Among the migrants, young women are the most vulnerable. They're picked up on the streets. Michelle is 16 years old. She arrived 2 years ago from Venezuela and must work as a prostitute to survive and feed her children. Él es mi bebé. Aquí vivo yo. Michelle rents this room for €2 per day, the equivalent of 2 trigs. Eso que está aquí. Este es mi colchón para los dos. 50 women and children, all from Venezuela, live here in a precarious situation. Toma. Michelle pays a visit to a recent arrival. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cómo está tu bebé? Más o menos. Cuéntame, ¿qué has hecho? Diana is 14 years old. She crossed the border 2 weeks ago with her baby and has no money. Hoy ya debo 2 días con el arriendo, tengo que salir a pagarlo. Yo llevo 4 con el día de hoy. Porque la señora ya está viendo los reales y todo eso. Ella me vino hoy para acá y me dijo a mí que si no pagaba el arriendo hoy me iban a sacar. Papá, chino. Felicidades, tu papá. If Diana doesn't find a solution, she and her baby will be on the street tomorrow, with no protection. This fate is all too frequent among these adolescents, who only have one solution for survival. Hay unas que tienen 13, 12 años y 13 se rebuscan también, pues. Hay mucha gente mala que uno nunca sabe qué le puede hacer a uno. ¿Ves? Y a veces ya son como las 1 de la mañana, 2 de la noche y uno todavía está en la calle.
¿Te han pasado cosas difíciles? Sí. Un día salí y broma, me dejaron por allá en un sitio tal, ni siquiera sabía dónde ni nada. ¿Qué pasó? No, me dejaron por allá y hasta que me dieron una cola y me trajeron otra vez para la parada. The majority of girls end up in the grips of prostitution. In Cúcuta, the regional capital, Alejandra Vera, a lawyer and activist, comes to the aid of these adolescents. In this secret haven, she houses 5 young girls who have escaped from their pimps. Hola, señoritas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? For fear of reprisal, they will remain anonymous. To help them with their recovery, Alejandra listens to them and offers advice so they can understand that their dreams of a better life were nothing but an illusion. Se imaginaban, hay Colombia, hay comida, hay trabajo, sí, eso es lo que nos dicen, pero ustedes llegan acá y ¿con quién se encuentran? Que es una mentira. A lie that they believed all the way to the border. Horrible. Sí, claro, cuando estaba en la trocha yo di todo porque me decían que tiene que dar todo porque si no la matan, es que se me metieron miedo, pues. Amenaza. Entonces yo me fui con las muchachas hasta Pamplona. Cuando yo estaba allá, ellas se fueron para otro lugar, me mintieron también, se fueron a irse para la prostitución. Entonces yo me quedé ahí sola, pasé también 2 semanas solas ahí. Si llegan de la nada y empiezan a decirte, mira, yo te puedo llevar a mi casa, yo te puedo cuidar, allá tengo más mujeres, te cuidan, te protegen. Imagínate, como 200 adolescentes diariamente están ingresando. Imagínate que desaparece el 80%. Que es un tema que no se quiere tocar, es un tema que no se quiere hablar. The youths who escape the traps at the border often choose to travel to Bogotá, 600 kilometers away. Highway 55 is the quickest way to arrive at the Colombian capital. But it is also the most dangerous. It crosses territory controlled by the ELN, a Marxist guerrilla group that forcibly recruits child soldiers. This is the route chosen by Miguel, Keider, and Ander. The youngest is 15 years old, the oldest is 17. Poco a poco llegamos. Me quiero bañar, me quiero cambiar. Una semana caminando ya. Saca a nuestra familia adelante, busca un futuro nuevo. Si estamos cansados nos sentamos, si no caminamos. Hasta donde nos lleven los pies. These childhood friends from Caracas never split up. They refuse to hitchhike. It's their golden rule. Despite these precautions, they can't escape the dangers of this highway. Yo también estoy cansado. No traemos nada, no tenemos ropa, nos robaron, nos quitaron todo. Los zapatos, la ropa, unas comiditas que traíamos, la cédula, una plata que traíamos para irnos en bus. No, no sabíamos así porque era la primera vez que viajamos. Nos decían que sí era peligroso, que teníamos que tener cuidado, pero si uno no le quiere dar la ropa, las cosas, te dan machetazo, puñalada para matarte. Y si uno va con mujeres, con damas, ellos las agarran, las violan y después las matan. No ven a nosotros así como todos nosotros y de una vez nos llevan. Y sin pensar dónde. Nos llevan y al llevarnos para allá no salimos más. The closest place where they can find refuge is 10 hours away on foot. Pamplona sits at an altitude of 2,500 meters. They've learned that a cottage shelters migrants.
Buenas. ¿Cómo están? Bien. Cuéntenme, chicos. ¿Vienen de caminantes? Sí. Pasen, Mata Duque transformed her house into a refuge for migrants 6 years ago. Para conversar con... Los veo muy lindos. Cuéntenme, ¿por qué salen solos? Porque allá está rudo, no pasa mucha hambre. Y nos vinimos para acá para ver si conseguimos un trabajo, algo, para mandarle plata a la mamá de nosotros. Sacarlo adelante a ellos para que no pasen trabajo. ¿Y ellos qué piensan de que unos niños tan jóvenes como ustedes salgan solos? Cualquier cosa les puede pasar. Muchos no han regresado. No, porque nosotros le habíamos dicho. Y dijeron, no, si ustedes se van a trabajar, váyanse. Esperamos 4 días, después nos vinimos. Nosotros nos venimos. Ahí les acomodo un rinconcito, venga. Marta shelters and feeds as many as 30 people per day. Everything is financed by her or with donations. Acá es donde cocinamos, manejamos las comidas y todo, y este es nuestro sitio de donde se quedan las personas. Ellos son 4 chicos menores de edad y van a tratar de convivir con nosotros. Quitaron todo, vienen sin zapatos, sin... Keider, Miguel, and Ander will have a warm, safe space to sleep tonight. Marta takes care to record each name and story of the migrants that she shelters. This register also provides a count of how many disappear. De una población entre lo que nosotros hemos conocido como unos 40, 50 desaparecidos, en lo que se ha ido reportando. La policía no tiene un interés completo para cuidar y proteger los menores caminantes, migrantes, porque ellos no hacen este tipo de investigación, ni tienen estos cuerpos en las vías para hacer este control. Entonces solamente cuando hay una denuncia, pero el resto no hay control para los menores de cuidarlos ni protegerlos. Yo más o menos feliz. Gracias. It's 6 a.m. and it's 5 degrees in the cottage. Salud. Marta offers some final advice over a cup of coffee. Tener muchos cuidados, porque Bogotá es peligroso, porque ustedes pueden ser víctimas de cualquier cosa, los pueden involucrar en cualquier situación fea. To reach Bogotá, Ander, Miguel, Keider and Rodan must walk for 12 more days. Bueno. Vale, bueno. Chao. Chao. Chao, chico. Gracias. Chiquitín. Cuídense mucho, mis niños. Cuídense. The 4 youngsters will face the Andes Mountains, a difficult terrain with glacial temperatures, wearing nothing but t-shirts and sandals. According to UNICEF, 500 Venezuelan youngsters have taken Highway 55 since the beginning of the year. Their tracks sometimes disappear in the mountains.